Ok, aquí vamos. En nuestra iglesia, Jesús es Señor. Esa sola creencia nos une como comunidad y nos envía a nuestro mundo con esperanza y propósito. En nuestra iglesia, tu pasado nunca definirá tu futuro. Siempre hay redención. Significa que siempre hay un día mejor. En nuestra iglesia, no creemos que somos mejores que ninguna otra iglesia. Solo hacemos las cosas con excelencia y damos lo mejor de nosotros mismos. En nuestra iglesia, queremos que tú creas en Dios, pero también queremos que creas que Dios cree en ti. No estamos en contra de las personas que no asisten a ninguna iglesia, sino que los buscamos con amor, el mismo amor que nos busca a nosotros. En nuestra iglesia cometeremos errores, pero decidiremos aprender de ellos. Nuestra iglesia es parte de una comunidad global que está unida por la resurrección de Jesús. Y también en nuestra iglesia creemos que eso realmente sí pasó. En nuestra iglesia nos relacionaremos con personas con verdadera necesidad, porque nosotros somos las manos y los pies de Cristo. Y finalmente, necesitamos que tú oigas esto fuerte y claro. Nuestra iglesia realmente no es nuestra iglesia, es de Él. Y vivimos y nos movemos y respiramos en su iglesia para su gloria y su fama, no la nuestra. Aquí está la invitación. Estás invitado a entrar con todo tu corazón y experimentar la vida que te espera a ti en Cristo. Bienvenido a nuestra iglesia. Hoy el Espíritu de Dios trae una tremenda palabra y le pedimos al Señor que usted esté preparado. ¿Cuántos están preparados para irse con el Señor? Muy bien. Una lo hizo así sin dudar. ¿Cuántos están preparados para cuando venga Cristo y me lleve directo? Y si usted todavía no está preparado, pues prepare su cuerpo, su espíritu para alinearse con el Espíritu de Dios. Lo dejo con nuestro pastor. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por la vida del pastor? Vamos a bendecir su vida. Dígale: Señor, gracias por la vida de nuestro pastor. Gracias, Señor, por lo que tú haces en la vida de este varón. Te pedimos que tu gloria, Señor, siga siempre descendiendo de la manera que tú lo haces, con poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Qué poder tremendo en esta noche, ¿no? Se siente la presencia de Dios, ¿verdad? Bueno, vamos a estar hablando en esta noche de un tema tremendo que les decía la semana pasada. En muchas partes no les gusta hablar del tiempo final, amén. ¿Cuántos quieren saber cómo va a ser el fin del mundo? ¿Alguna vez usted se ha preguntado cómo va a terminar la humanidad? ¿Cómo va a terminar la tierra? ¿Alguna vez se ha hecho esa pregunta? ¿Cómo vamos a acabar? ¿Cómo se va a terminar todo esto? Uno de los libros, o el libro más, no importante, sino el más famoso de la Biblia, creo que a título personal es el Apocalipsis, y es el libro más difícil de estudiar, pero es el libro que causa más controversia y causa más interés en las personas que estudiamos teología y en los que no estudian teología también. No sé si a usted le pasó antes de ser cristiano, en algún momento cogió una Biblia y abrió el último libro, que es el libro de Apocalipsis. En los países anglosajones, en los países de habla inglesa, se llama el libro de Revelaciones, pero es el mismo libro que nosotros conocemos, Apocalipsis, amén. Así que quiero que empecemos a hablar hoy, y le voy a pedir el favor de una manera muy especial, que deje lo que esté haciendo, que no sea concerniente a la prédica, porque el libro de Apocalipsis y de tiempos finales es un tema bastante complicado. Así que si usted se descuida 5 segundos, no va a entender el resto. Es como un ejercicio matemático. Si usted en la mitad se descuida, no va a entender cómo salió el resultado, amén. Así que vamos a hablar hoy de tiempos finales, y vamos a hablar de algo para el cual nosotros nos preparamos, la iglesia de Cristo, que se llama el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, amén.
Yo lo paso acá, tranquila. El rapto o el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos habían escuchado alguna vez que la iglesia de Cristo va a ser arrebatada o raptada? Levante la mano, baje la mano. ¿Cuántos nunca han escuchado que la iglesia iba a ser raptada? ¿Alguien que no haya escuchado? Ok, 2, 3, 4 por allá. Vamos a hablar entonces en esta noche de tiempos finales y del rapto. Pero para hablar de esto, para hablar de este tema del rapto, tenemos que introducirnos a una materia de la teología, una rama que se llama escatología. Para los que les gusta escribir, escríbalo, apúntelo, tómele una foto. Escatología. ¿Qué es la escatología? ¿Qué dice ahí? ¿Es la rama de qué? De la teología que estudia ¿qué? El futuro bíblico. Esa es la escatología como tal. Resulta que la escatología no adivina, no predice. No es que la escatología te vaya a decir lo que va a pasar por adivinanza, no, sino que estudia los acontecimientos futuros bíblicos para poder entender qué es lo que viene el día de mañana en cuanto a la Biblia, que es nuestro manual de convivencia. Amén. En primer lugar, quiero que usted entienda en esta noche que vamos a aprender la palabra y vamos a aprender acerca de tiempos finales a la luz de las Sagradas Escrituras. Todo lo que vamos a ver hoy no lo vamos a ver porque el pastor se lo inventó, sino que todo lo que vamos a hablar tiene un soporte bíblico. Amén. Algo que se escribió en la Biblia hace más o menos 600 años antes de que Jesús viniera y estuviera en un pesebre, naciera en un pesebre. Eso es lo que vamos a hablar. Lo que la Biblia se nos refiere hace 600 años antes de que viniera Jesús, o contando desde la época actual, hace 2600 años, en la época del profeta Daniel. Amén. ¿Me están siguiendo? Dígame amén. ¿Qué es el rapto de la iglesia entonces? Creo que por acá tenemos. ¿Qué es el rapto de la iglesia? ¿Qué dice ahí? Es el momento en el cual Dios ¿qué? ¿Levantará quién? ¿Y la sacará de dónde? Présteme atención. Los que hayan muerto en Cristo resucitarán, y los seguidores de Jesús que aún estén vivos serán quitados de la vida. Desde ese instante la iglesia estará con Dios por toda o por la eternidad. Amén. Y quiero que empecemos leyendo la palabra de Dios, el libro Juan 14, versículo del 1 al 3, nos da un poquitico más de claridad de este tema. No pierda usted el hilo porque después no va a entender. Dice Juan 14, 1, 3. A lo último voy a dar la oportunidad de hacer algunas preguntas del tema. Dice, versículo 1, no dejen que el corazón se les llene de ¿qué? Confíen en Dios y confíen también en ¿quién? Está hablando Jesucristo, Jesús. No dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. Dice Jesús, en el hogar de mi Padre hay lugar más que ¿qué? Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré. ¿Para qué? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Amén y amén. Es uno de los versículos más dicientes en el cual Jesucristo nos explicó que Él iba a volver. Cuando todo estuviera listo, iba a volver por la iglesia. Amén. En el Antiguo Testamento, ¿cuántos han visto alguna vez el Antiguo Testamento? Levante la mano. Antes de Mateo, Marcos, antes de eso, Malaquías hacia atrás, Génesis hasta Malaquías, Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios le había dicho al profeta Daniel, diga conmigo Daniel. Dios le había dicho a Daniel hace 2600 años: sella estas palabras hasta el tiempo del fin. Es decir, muchas revelaciones que Dios nos había regalado en el Antiguo Testamento estaban selladas, y conforme a que nosotros nos acercamos al tiempo final, el Espíritu Santo nos va dando entendimiento para que tú y yo podamos ver con claridad o podamos comprender lo que va a suceder en el futuro próximo. Amén. ¿Cómo sabemos que ya estamos en tiempos finales? ¿Alguna vez usted ha escuchado a una persona cristiana, evangélica, diciéndole arrepiéntase, Cristo viene pronto? Es una frase muy utilizada por nosotros, por los cristianos. Pero ¿cómo sabemos que este tiempo en realidad está cerca?
Sencillo. Cuando vamos nosotros al libro de Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, le está diciendo el Señor a Daniel, mantén en secreto esta profecía, sella el libro hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrán. ¿De dónde? ¿Y qué dice en amarillo? ¿Y el qué? Y el conocimiento aumentará. Vamos a hacer un paréntesis ahí. Vemos en los últimos años que la ciencia ha crecido como nunca. La tecnología ha crecido de una manera exponencial. Analicemos algo. Desde la época de Adán y Eva hasta el año 1900, nosotros andábamos a pie, en burro o a caballo. Pare de contar. A partir de 1900 se empieza a cumplir la profecía del Señor. Dice, el conocimiento aumentará. ¿Por qué les digo eso? Porque en los últimos 100 años hemos visto un crecimiento tremendo de la ciencia y de la tecnología. En 1903, los que han estudiado, los hermanos Wright hacen el primer intento de avión. En 1905, Henry Ford, el inventor de la marca Ford, hace el primer modelo T, el automóvil modelo T, y empieza a trabajar la línea de ensamblaje, de fabricación. Y el modelo T corría 25 kilómetros por hora nomás. Eso pasó en 1905. En 1925 se crea la penicilina. En 1945, el ser humano crea la bomba atómica, ¿se acuerdan? De Hiroshima y Nagasaki. 1947 se lanza el primer satélite al espacio. 1969, nosotros, los seres humanos, llegamos ¿a dónde? A la Luna, en el Apolo 11, ¿verdad? 1972 se lanza el primer satélite de telecomunicaciones. Nunca antes se había lanzado un satélite de telecomunicaciones, hasta 1972. 1990 se crea la Internet. ¿Qué significa la Internet? Significa la red interna. Voy a hacer un paréntesis. Cuando usted esté nombrando la palabra Internet, no la nombre con él, porque Internet no es masculino, es femenino. El nombre correcto es la Internet, porque traduce la red interna. Amén. 2020, el año en que estamos. Pasa algo curioso en el 2020, y es que en el 2020 nosotros avanzamos aproximadamente entre 10 y 20 años más. ¿Por qué estoy tan seguro de eso? Por una sencilla razón. Muchos de ustedes el año pasado no contaban con una plataforma digital que se llama Netflix en casa. No contábamos con Amazon Prime. El año pasado muy pocos pedían comida por una aplicación del celular que se llama iFood o cualquier otra aplicación. 2020 nos catapultó 10 o 15 años más. En Colombia no teníamos la tendencia de comprar online. Plataformas como Mercado Libre, como Amazon, como eBay y otras plataformas chinas multiplicaron sus ingresos en un solo año. Y no son plataformas nuevas, tenían muchos años de antigüedad, pero estamos en el tiempo final. Y la palabra dice que el conocimiento aumentará. Amén. Todo lo que va a suceder, absolutamente todo, ya fue escrito en la Biblia, está recopilado y sellado en los 66 libros que tiene la Biblia. Absolutamente todo lo que usted quiera saber está escrito en la Biblia. Hace 2 días escuchaba a un pastor que decía, la Biblia tiene más actualización que el periódico que va a salir el día de mañana. Si usted quiere saber qué va a pasar, abra la Biblia, lea la Biblia, pídale al Señor que le dé revelación. Amén. Desde el Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, que es donde se acaba la Biblia, nosotros, ni usted ni yo, podemos ni agregarle ni quitarle nada a la Biblia, porque la Biblia es perfecta, es infalible. Amén. Cuando alguien salga, escúchenme, cuando alguien salga en WhatsApp con un grupito diciendo que tengo una revelación, no se coloque usted a replicar como locos. Si la hermana Chimoltrufia dice que en febrero 1 del 2021 va a caer un meteorito aquí en Colombia, usted no se coloca a replicar eso. Es algo que nosotros tenemos que cortar. Amén.
Reprenda en el nombre de Jesús esas palabras. Y si va a caer, que caiga en la casa de ella por estar colocando terror y no en su casa. Amén. Pero nosotros como cristianos, iglesia, tenemos que ser muy sabios para no estar replicando por WhatsApp, por Facebook, por ningún lado, lo que otras personas inescrupulosas y que no tienen conocimiento de la Biblia empiezan a inventar. 2016, una persona cristiana muy famosa de Centroamérica se volvió viral en YouTube porque empezó a decir que caía un meteorito en Puerto Rico. Y ese señor de unos 50 años, alto, delgado, cristiano, empezó a decir que Dios le había dicho que en el 2017 caía un meteorito. Y empezó a decir barbaridades como que en Puerto Rico el ejército y la policía estaban acumulando miles y miles de cajones y de grandes enfriadores porque cuando cayera el meteorito no iban a tener dónde enterrar la gente. Mi pregunta es, ¿usted cree que si cae un meteorito quedarían tan siquiera los huesos? Todo se iba a pulverizar. Pero este hombre, no sé de dónde se inventó eso, pero se hizo viral, más de 1 millón de visitas en YouTube esta persona. Lo único que me gustó de lo que dijo fue, a lo último, si es mentiras, no vuelva a salir en las redes sociales. Nunca más salió. Al menos eso lo cumplió. Amén. No caigamos en la mentira del diablo. Coloquémosle discernimiento, entendimiento y pidámosle siempre al Señor antes de estar replicando algo. Amén. La revelación bíblica fue dada en diferentes fases. Lo que el Señor le dijo a Jeremías, al profeta Jeremías, no se lo dijo a Ezequiel, no se lo dijo a Isaías, no se lo dijo a Daniel. A cada profeta le dio una fracción de la Biblia, una fracción de la verdad. Hace unos días le explicaba a alguien que para poder entender la voluntad de Dios no basta leer un solo libro. Tú no puedes entender Apocalipsis leyendo simplemente Apocalipsis, sin haber leído antes el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, el libro de Jeremías, porque toda la Biblia como tal está encadenada de una manera perfecta, donde nosotros leyendo un solo libro nunca vamos a entender la voluntad de Dios. Tenemos que leerla a cabalidad y en su totalidad. Amén. Quiero que entendamos algo y por lo cual han habido muchas discusiones en las iglesias, y es lo siguiente: nadie, escúchame bien, nadie tiene la verdad total de la palabra de Dios. En Salvación y Victoria tenemos una parte de la verdad. Nos basamos en la Biblia, pero no podemos decir que tenemos toda la verdad y todo el conocimiento. Los de la iglesia cuadrangular también tienen una parte de la verdad. Los de la iglesia misionera tienen una parte de la verdad, pero no hay una sola iglesia que diga yo tengo la verdad absoluta, porque nunca la tuvo ni Daniel, ni Jeremías, ni Ezequiel, ni Isaías. Todos tenían fragmentos de la verdad, pero no significa que no fueran de Dios. Todos somos de Dios, y estoy hablando de iglesias de sana doctrina. Amén. Todos nos necesitamos, absolutamente todos. Cuando Dios manda a llamar a su iglesia, va a llamar personas del movimiento misionero, de Salvación y Victoria, pero también va a llamar de la cuadrangular, va a llamar también carismáticos, va a llamar gente católica también, va a llamar gente de algunas otras denominaciones, porque no podemos decir que nosotros somos perfectos, porque perfecto solo Él. Amén. Nótese que le estoy hablando de iglesias que son sana doctrina. En este grupo de iglesias no entran, para que ustedes me entiendan, no entran ni los mormones, ni los testigos de Jehová, ni los rosacrucistas, ni los Illuminati, ni los piedra angular, ni ninguna de otra de esas sectas, ni gnósticos, ni ninguna otra de esas sectas que andan esparcidas ahí por el mundo llamándose iglesias cristianas. Amén. Solo iglesias de sana doctrina. Vamos a leerlo todos. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y también creemos que cuando Jesús Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Versículo 16, pásala por favor. Perdón, 15, sí. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor
no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan que. Pues el Señor mismo descenderá ¿de dónde? Con un grito de mando y con voz de arcángel y con el llamado ¿de qué? De trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán ¿de dónde? De sus tumbas. El versículo 17 dice, luego junto con ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Los que qué? ¿Los que estaban qué? Los que estaban muertos. Luego junto con ellos nosotros, los que aún sigamos vivos, ¿sobre qué? Seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor ¿cuánto tiempo? Así que anímense unos a otros con estas palabras. Amén. Está hablando el apóstol Pablo. Si usted hay cosas que no entiende, ya le voy a explicar. Pablo sigue escribiendo en el libro de Primera de Corintios 15, 51, 53. Sigue escribiendo Pablo. Pero permítame revelarles un ¿qué? Un secreto ¿qué? Y aquí viene la revelación. No todos ¿qué? Pero todos seremos ¿qué? Préstele atención a esa frase y ya vamos a trabajar en ella. Versículo 52. Sucederá en un ¿qué? En un abrir y cerrar ¿de qué? Cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la ¿qué? Los que hayan muerto resucitarán para vivir ¿por cuánto tiempo? Y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca ¿qué? Morirán. Amén. Todos los muertos en Cristo. Es decir, si su mamá era cristiana, si su mamá antes de morir entregó su vida a Cristo, muy probablemente el Señor la tenga en su presencia. Si su abuelito, su tío, qué sé yo, todos los que vivieron en estos 2000 años o 1950 años van a ser levantados. Amén. ¿Por qué va a pasar esto? Recordemos algo. Cuando usted se muere, su cuerpo se queda, pero su alma y su espíritu se van. Lo que quedan son los cuerpos. Y la palabra dice que los muertos van a resucitar. Es decir, no importa si a usted lo cremaron, no importa si usted iba en un avión y se estrelló y quedó pulverizado, no importa si a usted se lo comieron las pirañas en el Amazonas. La Biblia dice que primero los muertos en Cristo, los cuerpos van a levantarse, van a resucitar. Amén. Los cuerpos de los muertos salen de la tierra, de donde estén, se vuelven a juntar y se levantan para encontrarse con el alma y el espíritu de ellos. Inmediatamente después, ¿quiénes se van? Nosotros. Milésimas de segundo, inmediatamente después, nosotros nos vamos con el Señor, vamos a ser levantados hasta el cielo. Amén. Donde nos vamos a encontrar con Jesucristo. ¿Esta es la segunda venida de Cristo? No. En esta oportunidad del rapto de la iglesia, Cristo no baja hasta la tierra. Cristo se queda en el cielo. Los que subimos somos nosotros. Los que vamos a ser arrebatados somos nosotros. Los que amamos al Señor Jesús, los que hemos entregado la vida a Cristo, vamos a ser levantados. Amén. ¿Cómo será esto? Ya vimos las cosas que van a ocurrir. El libro de Mateo nos da un ejemplo claro. 2 hombres estarán trabajando juntos en el campo. Uno será ¿qué? Y el otro será ¿qué? ¿Cuál va a ser el que va a ser llevado? ¿El qué? El cristiano. 2 mujeres estarán moliendo harina en el molino. Una será ¿qué? La otra será ¿qué? Así que ustedes también deben estar ¿qué? Porque no saben el día, no saben qué día vendrá su ¿qué? Su Señor. Amén. La Biblia lo que nos explica es que el Señor viene por nosotros, ya sea mientras estemos hablando, saliendo de la iglesia, durmiendo, en cualquier momento. Nadie lo sabe. La Biblia nos explica que ni siquiera los ángeles del cielo saben cuándo va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Ni siquiera Jesús, solo el Padre conoce la fecha y la hora exacta. Amén.
quiero dejarles algo claro, y es que nosotros no podríamos entrar al cielo con este cuerpo que tenemos. Ese cuerpo, o el cuerpo que usted tiene, ese cuerpo que usted trabaja en el gimnasio todos los días y que tanto cuida, no va a ser el que va a subir al cielo. La Biblia es muy clara cuando dice que nosotros vamos a ser transformados. Es decir, nuestros cuerpos van a cambiar para poder ascender al cielo. Y cuando nuestros cuerpos sean transformados, no nos van a regir las leyes terrenales. No nos va a poder regir la ley de la gravedad, la del electromagnetismo tampoco, la ley de la termodinámica que nos rigen actualmente. Ninguna de esas leyes nos van a regir, porque nuestros cuerpos lógicamente tienen que ser transformados para nosotros poder ¿qué? Subir, amén. Cuando Cristo venga por su iglesia, así como subimos de rápido, nuestros cuerpos son cambiados y transformados para este fin, amén. Van a tener características especiales que más adelante les voy a explicar. ¿Qué pasa con los muertos que murieron antes de Jesús? No sé si alguien se lo estaba preguntando hasta ahora. Hablamos de los que se murieron desde Pentecostés hasta que suene la trompeta. ¿Qué pasa con los muertos que se murieron desde Adán hasta Pentecostés? ¿Alguien sabe qué pasa con esos? No, toca que te bajes el tapabocas que no escucho. Revivirán. ¿Quién dice algo más? Están en la gloria. ¿Quién más? Uno solo. ¿Qué pasa con los muertos antes de Jesús? Los muertos los muertos que aman al Señor Jehová. Porque en esa época recuerden que Cristo no había venido y no lo identificaban como Cristo, como tal. Los muertos desde Adán hasta la cruz van a resucitar también, pero no con nosotros. Ellos van a resucitar con la segunda venida de Cristo, no cuando nos vayamos, cuando Cristo venga por segunda vez, amén. No vamos a confundir el rapto o el arrebatamiento de la iglesia con la segunda venida de Cristo, porque es diferente. Acuérdense que les acabé de decir, en el arrebatamiento de la iglesia Cristo llega hasta el cielo. Nosotros somos los que subimos, amén. ¿Está claro eso? Porque estamos hablando de lo que va a pasar con los muertos primero. Dios no quiere que tú permanezcas ignorante en cuanto a lo que está pasando, lo que ha pasado cuando una persona muere. Si nosotros volvemos a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 4:13 dice: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pablo aquí comienza dando una exhortación, una consolación a las personas y a las familias que han perdido familiares, amén. Los seres humanos tenemos todos rituales cuando una persona muere. Algunos siguen una carroza fúnebre, algunos cuando se muere un familiar van a una casa, lo velan, le hacen las 9 noches, no sé, tantas cosas que hacen. A mí personalmente me criticaron cuando mi mamá murió. Cuando mi mamá muere de cáncer, de un cáncer muy invasivo. Para los que no saben, antes de ser cristiano, era DJ y animaba fiestas, trabajaba en orquestas y cantaba con unas orquestas. Me movía en el mundo del espectáculo. Cuando mi mamá mi mamá murió un sábado a las 7 de la noche, tal vez yo tenía 18 años, cuando mi mamá murió de cáncer. Mi mamá muere a las 7 de la noche y yo tenía un contrato para animar una fiesta. Y empecé a animar la fiesta, me fui a trabajar. Llamé a mi casa y dije: mi mamá acaba de morir. Le dije a mi hermano, le dije a mi tía: tía, mi mamá murió, necesito que vengan a la clínica, se hagan cargo, voy a trabajar. Tuve que irme a trabajar animando una fiesta desde las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana. Y no es que el pastor sea el guau, no siente. Claro que sí sentí. Pero hubo algo que me dio paz. Y es que yo sabía que lo que estaba en la morgue en ese momento ya no era mi mamá, simplemente eran huesos y carne que se estaba descomponiendo. Y había otra cosa que a mí me daba paz, y es que mientras mi mamá estuvo enferma de cáncer, muriéndose y pudriéndose por el cáncer, todos los días, aunque yo vivía en Bucaramanga, porque estaba estudiando en esa época la carrera, todas las noches cogía mi moto a las 8 de la noche y me iba en moto hasta Barranca Bermeja, hasta el hospital de Ecopetrol, donde mi mamá estaba pasando sus últimos meses. Y todas las noches llegaba a las 10, 10 y media de la noche a Barranca,
en la moto, me bajaba, tenía un permiso especial de la clínica y entraba a la clínica y me quedaba con ella y hablaba con ella y conversábamos hasta que el momento que ya no pudo conversar más y me empezó a decir: hijo, ora por mí porque me estoy muriendo y me duele muchísimo. Y empecé a orar sin saber orar para que el Señor se la llevara a su presencia. Eso, iglesia, a mí me dio paz. Muchos me criticaron porque me fui a trabajar, pero delante de Dios, ¿quién hizo más? El familiar que nunca había visitado a mi mamá en 10 años y vino al entierro, o el hijo que estuvo todos los días mientras ella sufrió. En vida, iglesia, en vida es que nosotros tenemos que agradecerle a nuestros familiares. En vida es que nosotros tenemos que rendirle tributo a los seres que nosotros amamos. No es cuando nosotros hayamos muerto. Yo aprendí que es en vida que se honra a nuestros seres queridos. Amén. Les decía que en el cajón ya no hay nada, simplemente carne y huesos que se van a comer los gusanos o que van a ser cremados, pero ya nuestro familiar no está ahí. Cuando tú y yo, nosotros morimos, ya sea de repente, ya sea que usted vaya por la calle y usted vaya caminando y una bala perdida le cae en su cabeza y usted muere, usted ni siquiera se dio cuenta que le dispararon, usted ni siquiera se dio cuenta que una bala perdida lo mató. Y usted cae en el piso y cuando abre sus ojos, usted solo tiene dos escenarios donde puede abrir los ojos: en el cielo o en el infierno. No hay más. No hay otra posibilidad. En el cielo o en el infierno. No hay más opciones. Sabemos que podemos abrir nuestros ojos y estar en el cielo. ¿Por qué? Por lo que dice la Biblia. Pero pastor, ¿usted cómo está seguro que el infierno sí existe? Porque la Biblia también nos habla del infierno. ¿Cómo podemos estar seguros de que podemos terminar en el infierno? Le voy a dar la respuesta bíblicamente. El Señor Jesús les estaba hablando a los apóstoles. No es una parábola. Eso es una historia que Jesús le cuenta a los apóstoles. Lucas 16, 19 al 26. Y habla del rico y Lázaro, pero no Lázaro el amigo de Jesús, porque esta historia ocurrió en el Antiguo Testamento, aunque la cuenta Jesús en el libro de Lucas. Dice: había un hombre que se vestía con ropa fina y elegante y que todos los días que ofrecía ¿qué? No los escucho. Espléndidos ¿qué? Versículo 20. Había también un pobre llamado ¿cómo se llamaba? Que estaba lleno de ¿qué? De llagas, y se sentaba en el suelo en la puerta del rico. Este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros se acercaban a lamerle ¿qué? ¿Cuál es el escenario? Un hombre rico y un hombre pobre que se llamaba Lázaro. Lázaro iba todos los días y se sentaba en la puerta del rico. El hombre rico no aparece con nombre en la Biblia, pero la Biblia nos explica que era un hombre muy acaudalado, muy adinerado, y todos los días Lázaro se sentaba en la puerta a esperar que los sirvientes de este hombre arrojaran la comida que caía de la mesa. Amén. Versículo 22. Un día el pobre murió y los ángeles lo llevaron a sentarse a comer al lado de ¿quién? ¿Ustedes se acuerdan quién es Abraham? El padre de la fe, uno de los patriarcas del Antiguo Testamento. Dice más adelante: el rico también ¿qué? ¿También qué? ¿Y fue qué? Versículo 23. Mientras el rico sufría en el lugar a donde van los muertos, el infierno, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y ¿a quién más? ¿Sentado dónde? Jesús está contando esta historia, una historia del Antiguo Testamento, y le dice Jesús a ellos: mientras el rico sufría en el lugar donde van los muertos, el infierno, levantó los ojos y vio desde lejos a Abraham, al patriarca, y a Lázaro sentado a su lado. ¿Qué creen que pasa acá? Versículo 24. Entonces gritó. ¿Quién está gritando? El rico: Padre Abraham, ten lástima de mí. Y mire la petición que hace: manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y que venga a refrescar mi lengua
porque estoy sufriendo mucho. ¿En dónde? En este fuego. Usted se puede imaginar el sufrimiento de este hombre que le dice: Padre Abraham, ten misericordia o ten lástima de mí. Manda a Lázaro que moje la punta, solo la punta, él no pedía más nada, la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Versículo 25. Pero Abraham le contestó: Hijo, acuérdate que en vida tú recibiste tu parte de qué, de bienes, y Lázaro su parte de males. Ahora él recibe su consuelo aquí, y tú qué, y tú sufres. Es decir, Lázaro se fue al cielo y el rico se fue al infierno. La Biblia nos enseña que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico llegue al reino de los cielos. Porque el corazón del rico, desafortunadamente, muchas veces está en el dinero. A diferencia del corazón del cristiano, que debe estar donde está el proveedor y no el dinero. Amén. Versículo 26. Aparte de eso, está hablando Abraham, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes. Le dice a Abraham: mira. Hey, ricachón, aparte de eso hay un gran abismo entre nosotros y ustedes que están allá abajo. ¿Y qué más le dice? De modo que los que quieran pasar de aquí para allá, ¿qué más dice? No que ni de allá, hey, ¿dónde estás? Para acá, tampoco que, tampoco pueden. Amén. Tremendo esto. Iglesia, el purgatorio no existe. El limbo no existe. La reencarnación no existe. Ese cuento de que usted va a reencargar en un perro, en un conejo, en una vaca, en una cucaracha, no existe. Aunque usted lo vea con cara de pug, no existe la reencarnación. Amén. Tenemos que tomar en serio. Hágase usted una pregunta ahí mentalmente. Si usted se muere en este momento, ¿para dónde cree que se iría? No me responda, solo pregúntese: ¿está usted totalmente convencido de que se iría para el cielo con el Señor? ¿O lo que usted está haciendo va a hacer que usted se hunda en el infierno y se encuentre con el hombre rico que está sufriendo y quemándose en el fuego? Amén. El arrebatamiento, el rapto de la iglesia es únicamente para los cristianos. Cuando nosotros muramos o vayamos con Dios, vamos a llevar nuestra mente. En otras palabras, cuando el Señor nos llama a su presencia, cuando nosotros nos muramos, o si el Señor viene en este momento y nosotros nos vamos, vamos a tener conciencia de que soy Ricardo, de que Jenny, Miriam, Doris, todos los que estamos acá, vamos a saber que nos llamábamos de esa manera. Pero hay algo que va a cambiar. Y es que allá arriba, yo no voy a mirar a mi esposa con los ojos que la miro acá en tierra, con ojos de deseo, de amor eros, porque allá arriba, aunque vamos a tener conciencia de lo que somos, no vamos a tener el amor eros, sino que vamos a tener el amor de Dios. Todos nos vamos a mirar como hermanos. Se va a acabar la envidia, se va a acabar el odio, se va a acabar el resentimiento, el dolor. Todos nos vamos a mirar como hermanos. Los que hemos perdido hijos como nosotros, vamos a encontrar a nuestro hijo perdido allá. Vamos a poder hablar con él. Vamos a saber que es nuestro hijo. Pero en el Señor nos va a llevar a todos como hermanos. Amén. Pastor, entonces yo me quiero ir con mi novio, con mi novia, para que sigamos cuadrados allá arriba. Busque del Señor, usted se va a ir y tal vez ella se vaya también. Pero allá usted no va a andar agarradito de mano con ella, porque allá todos vamos a ser hermanos en Cristo Jesús. Amén. ¿Me están siguiendo? Dígame amén. Esa es la parte bonita. La parte fea es que los que se vayan para el infierno también van a tener memoria. Van a saber, Pepito va a saber qué es Pepito. Nosotros allá arriba no vamos a tener dolor ni sufrimiento. Ellos allá abajo
Van a tener un sufrimiento tremendo como nunca antes han experimentado. Recuerde usted el dolor más fuerte que usted haya sentido en su vida, por lo que sea. Multiplíquelo por 100. Eso es lo que usted va a sentir allá afuera. Recuerde usted el día que se quemó. Recuerde usted el día que estuvo en la ciudad más caliente donde haya estado. Multiplíquelo por 100 allá abajo. Así se va a sentir el infierno. Y en el infierno como en el cielo, tú y yo vamos a tener ojos porque vamos a poder ver. Vamos a tener oídos, vamos a tener nariz, vamos a tener boca. Porque ahorita acabamos de leer lo que el Señor Jesús le explicaba a los apóstoles. El rico gritó: Padre Abraham, ten lástima de mí. Es decir, los que se vayan para el infierno van a tener boca para poder gritar, pero nada de lo que hagan va a cambiar el destino. El momento de arrepentirnos es hoy, apartándonos del pecado, dejando lo que sabemos que está mal. Tal vez ni la pastora ni el pastor los esté viendo, pero el Señor está viendo todo lo que nosotros estamos haciendo. Si nosotros nos apartamos del pecado, nos vamos con el Señor. Si seguimos pecando, nos vamos a encontrar con este rico. Amén.